Hola mi gente linda, mi nombre es Julia Robledo, soy de Nicaragua, un país centroamericano, se encuentra en el corazón del continente americano y soy nicaragüense por gracia de Dios. Esta es una expresión muy nicaragüense. ¿Qué hago acá en Willamette? Soy tutora de español. Estoy trabajando con los jóvenes, con los estudiantes, ayudándoles en el proceso de aprendizaje del español. Una experiencia inolvidable para mí, ya que me he mudado hace 5 meses a Oregon y de esta forma también con mi experiencia les enseño a los estudiantes a romper la barrera del idioma. Cuando tú rompes la barrera del idioma, puedes hacer todo lo que quieras y alcanzar todo lo que deseas. Mis pasatiempos que me apasionan muchísimo es el contacto con la naturaleza. Disfruto muchísimo de estar entre plantas, animales, compartir con las personas. Viene siendo uno de mis pasatiempos más importantes. Y mis metas es terminar el idioma del inglés, así insertarme en Estados Unidos en lo que tiene que ver mi campo profesional, que está vinculado también con la naturaleza. Soy ingeniera ambiental y mi carrera se especifica sobre todo en la protección del medio ambiente. Quiero invitarlos sobre todo a las diferentes actividades que tenemos, muy interesantes de por sí. Queremos hacer una rueda de salsa casino al aire libre, así que quiero invitar a todos los estudiantes a participar. También vamos a hacer lo que es la fiesta latina, en la cual vamos a hacer nuevas actividades, cosas que puedan atraer a los estudiantes más y así compartir, convivir, interactuar. Otras actividades también de las que vamos a trabajar es la mesa de español fuera de la universidad. Lo vamos a hacer en un lugar latino, puede ser un café o también un restaurante mexicano, en que los estudiantes puedan hablar en español y salir de lo que decimos la burbuja de la universidad, salir a la comunidad y lograr romper, como dije antes, la barrera del idioma. También y finalmente quiero invitarlos a que lean en la página web, en internet, lo vinculado a mi escrito que hice acerca de los nicaragüenses después de los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Es un artículo muy interesante desde la perspectiva de Nicaragua, que puedan conocer un poco más de la realidad de este país centroamericano. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.